Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues damos gracias a Dios que nos permitió tener todo el campo, ¿verdad? Fue muy padre, muy padre, de mucha bendición. Veíamos cómo los niños se está sembrando la semilla y de repente empiezan a decir lo que decía Carla ahorita del audio del CD, que se lo estén pasando. Yo sé que yo cuando mis hijas estaban chiquitas y estaban ahí en los campamentos, ese CD lo queríamos romper en 1000 partes ya después de 6 meses, ¿verdad? Lo queríamos hacer perdedizo ese CD después de 6 meses y otra vez y todas las idas en el carro, todas las manejadas era ese. Y se va quedando la semilla ahí. Les voy a poner un ejemplo, uno de los niños, de repente llego con una de las maestras que estaba, van a hacer esto y tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, y de repente dice el niño, no se me achicopale, güerita, porque es uno de los diálogos que están ahí, es uno de los diálogos que están ahí y lo trae bien macheteado. Entonces está la semilla sembrándose, y así como salió ese, también va a salir versículos, va a salir palabras, está siembre y siembre y siembre. Y la palabra de Dios nos habla acerca de la siembra y la cosecha, nos habla acerca de la semilla, que tenemos que sembrar una semilla y nos habla de que la palabra de Dios es una semilla. Cuando Jesús habla de un sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar y enseña una parábola, dice, y aventó la semilla y una cayó en el camino, una cayó entre espinos, una cayó entre piedras y otra cayó en buena tierra. Y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y los discípulos se quedaron rascándose la cabeza y de ratito, ya que no había mucha gente, le dijeron, oye, explícanos porque no lo entendimos. Y le dijo, bueno, mira, la semilla es la palabra de Dios. Así empieza diciendo, la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es el que está compartiendo la palabra de Dios. Y en algunos va a caer en un corazón, y habla de los tipos de corazones, el camino, entre piedras, entre espinos y el de buena tierra. Entonces vamos para terminar, para la clausura del campo, vamos a hablar de eso de dar fruto, porque mucho de lo que se les estuvo enseñando a los niños es el fruto del Espíritu. Ese es el tema, el lema del campo. Gálatas 5, 22 y 23. En las camisetas está escrito atrás y ahí viene todo. Entonces es un fruto y el fruto se produce según la semilla. Si uno siembra aguacates, pues no está esperando recoger manzanas. Se siembra, el fruto se produce según la semilla. Y entonces está diciendo básicamente, cuando explica ese pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, está diciendo, hay dos semillas que pueden estar en el hombre. Hombre me refiero a la humanidad, el hombre y la mujer. Hay dos semillas. Uno le llama la carne, la carnalidad. Y dice, y esa semilla produce un tipo de fruto. Y dice, pleitos, iras, disensiones, herejías, hechicerías, borracheras, mentiras. Y dice todo el fruto que produce esa semilla. Y luego dice, más el fruto del Espíritu Santo. Dice, ese es distinto, esa es la otra semilla. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Contra tales cosas no hay ley. Está diciendo, si tú tienes ese fruto produciéndose en tu vida, despreocúpate. No hay ninguna ley de Dios que vayas a estar violando. Porque dice, contra tales cosas no hay ley. No hay alguien, ningún religioso que te diga, es que ¿por qué estás amando? Pues ¿cómo? Es que ¿por qué andas con templanza? ¿Por qué eres bueno? ¿Por qué andas con bondad? Dice, si tú andas en eso, si esa semilla se está produciendo un fruto en tu vida, dice, no hay ley. No hay ley, te pueden recitar la Biblia, el Antiguo Testamento, te pueden recitar todo. Y dice, contra esas cosas no hay ley. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Porque de acuerdo a lo que se conoce en la ley del Antiguo Testamento, hay cientos y cientos de mandamientos.
Muchas veces nada más conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y con esos estamos pastel, ¿verdad? Si conociéramos todos los que vienen ahí, y que no hagas esto, y que no te mezcles hilos de ropa de diferentes materiales, y hay tantas y tantas y tantas que se escribieron allá. Y le dicen a Jesús, bueno, son muchos, son un chorro, ¿cuál es el mayor de ellos? Y Jesús le dice, el mayor de ellos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y sin que le pregunten, dice el segundo, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces básicamente está diciendo, si tú tienes esos dos, en automático cumples todos los demás. Todos los demás caben adentro de esos dos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Si tú tienes eso, todos los demás, ahí ya quedaste adentro. Ya quedamos adentro de todos los demás. Entonces la Biblia nos habla de dar fruto. El tema del campamento fue el fruto. Como ven, se ven ahí un granero, plantas, todo lo que tiene que ver, y a los niños todo con esa visualización se les estuvo dando. Los invito a los que tengan buenas rodillas todavía. Ese que dice ahí el huerto, está por adentro, se les dice, aquí está arriba lo que ven en el huerto, pero por abajo están las raíces. Y las raíces son los donde toman los nutrientes, las plantas, y de ahí se alimentan. Entonces por adentro entran y están, por abajo, perdón, y están las raíces abajo. Entonces el que tenga buenas rodillas y quiera aventarse gateando todo ese tramo ahí, bienvenido, lo puede hacer al final. De como quiera, ahí en el video pasaron algo. Vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana en las páginas de la iglesia videos y fotos y todo, la página de Facebook, de YouTube y los demás de Instagram. Todos se van a estar subiendo ahí. De hecho, el video que pasamos ahorita, a partir de mañana, ya va a estar en las páginas de la iglesia. La reunión de hoy se está transmitiendo en vivo en Facebook y la pueden ver si quieren más tarde. Ya está, va a estar, se está transmitiendo en vivo y va a estar grabada ahí en las páginas de la iglesia. Bien. Entonces habla de dar fruto. Y vamos a ver unos pasajes, para no hacerlo muy largo, en Jeremías capítulo 17. Versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y ahí empieza, dices, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. ¿Y qué dice ahí? Ni dejará de dar fruto. Hablando de calorones, ¿verdad? Esta semana, este fin de semana, qué chulada de calor, ¿verdad? Qué chulada para hacer calor aquí. Y dice, bueno, en el pasaje está diciendo, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si te ha tocado manejar aquí por las carreteras y ahorita con estos calorones, si vas para Monterrey, o si vas para acá por la 281 al norte rumbo a San Antonio, o si agarras rumbo acá para Laredo, no se diga, puro monte seco, no hay nada, puro peladero, todo se ve cafezoso, todo está seco. Eso es lo que hace la sequía. Pero está diciendo, el hombre y la mujer que confían en el Señor va a tener una característica diferente a todos los demás. Porque todos vamos a pasar por tiempos de sequía, todos vamos a pasar por tiempos difíciles. Pero dice, el que confía en el Señor en la sequía, el que confía en el Señor, dice, en la sequía, dice ahí, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nosotros lo veíamos en el rancho cuando era un rancho de agostadero, no era de riego, y cuando se venían unas lluvias, decía, hay que sembrar, y lo que fuera, ya sea maíz o fuera sorgo para los animales, y sembramos el sorgo, y con la esperanza de que le cayera otra lluviecita cuando estaban creciendo para que se diera, pero ya no llovía, y no nomás no llovía, eran unas caloronones tremendos.
En el caso donde teníamos el rancho nosotros era una tierra muy barrosa y arenosa. Entonces cuando llovía se suavizaba la tierra, había humedad, se sembraba y luego venían los calorones y se hacía una costra como de media pulgada de grueso y no dejaba salir la matita. Y no dejaba salir la matita y tenía que caer una lluvia exactamente en el transcurso de cuando estaba la humedad, unos 3 semanas después, entre 2 y 3 semanas después, si no todo eso que se sembró ya no salió. Sí revienta la semilla, pero esa costra no lo dejaba salir. Llegaba esa lluvia y podía salir esa costra. Ahora, ya salía la matita y si ya no llovía, hemos visto en sembradíos de riego que el sorgo de grano crece de este tamaño, de unos 50, unos 60 y espiga y unas espigonas grandototas. Pero eso si ya no llovía, se quedaban así chaparritos. Parecían mogotes, ¿verdad? Chiquitos. Y unas espigas así chiquitititas las espigas, que los que te rentaban las máquinas para venir a trillar, decían, no, pues ahí yo no voy, no va a rendir nada la máquina, el costo no rinde. Entonces era pues para el rastrojo, ¿verdad? Pero está diciendo, el que confía en el Señor, en tiempo de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, que aún en la sequía, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es, será como el árbol plantado junto a las aguas. Plantado junto a las aguas. Y si a ustedes les ha tocado ver en los ríos, aunque sean zona desértica, por ejemplo, yo soy de Monterrey, entonces ahí por la zona de Monterrey, rumbo a la carretera nacional, donde están todos los arroyos ahí, todo eso, te sales de la línea del arroyo, no sé, 20 metros para cada lado del arroyo y ya empieza a estar el peladero otra vez. Pero en esa franja pegada a los arroyos y a los ríos, se ven unos sabinos grandísimos ahí, siempre verdes, no se hielan, no se secan, no nada. Porque sus raíces están junto a las corrientes de las aguas. Y nunca les falta. Ellos no están sobre las aguas, sus raíces están sobre las aguas. Entonces puede haber un sabino que está a 6, 7 metros de la orilla del río, pero sus raíces bajan y se van a donde están las corrientes de las aguas. Dice, así será el hombre que confía en el Señor. Entonces nos habla de sequía, nos habla de cuando viene el calor. Dice, el punto clave para nosotros aquí es que dice, no dejará de dar fruto. Entonces es una semilla distinta. La semilla que ha sido sembrado ahora en sus hijos ha sido la semilla de la palabra de Dios, la semilla de la vida del Señor Jesucristo, y ya está ahí. Y esa semilla va a dar un fruto. Y luego sigue los siguientes pasos que vamos a estar viendo. Les voy a leer cómo dice en Jeremías 17, el versículo 8, pero en otra versión más moderna, la Nueva Traducción Viviente. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y nunca dejan de producir fruto. Entonces el mensaje de esta mañana se llama, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces la Biblia nos habla, en una ocasión dice el Señor Jesús, le dicen al Señor Jesús, es que estos sacerdotes o estos religiosos nos dijeron esto, y estos otros opinan esta otra cosa, y aquellos dicen aquello, y si lo traemos al día de hoy, es que yo vi en YouTube un pelado que andaba diciendo esto, y yo vi en el Instagram a alguien que es pastor y que dijo esto, y alguien que dijo esto y que es del seminario dijo lo otro, y todos así estaban diciendo. Y el Señor Jesús le dice, tengan cuidado, hombre, ahí les va un principio. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, por sus frutos los conoceréis. La pregunta de los 64,000 o acá de Estados Unidos, la pregunta del millón, ¿cuál sería? Es, ¿de qué fruto está hablando? Porque muchos están pensando, por sus frutos los conoceréis, es que sea muy persinado, y es que sea muy religioso, y es que sea esto. De eso no está hablando. Del fruto que está hablando es precisamente lo que se vio en el campo de verano.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por su fruto los conoceréis. Y fíjense, vamos a buscar un pasaje, está en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas 6 del 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Parece trabalenguas, ¿eh? Ahí va otra vez, para los que estaban bostezando. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, o sea, no es bueno el que da malos. Dice, ni árbol malo el que da buen fruto, o sea, ni tampoco es malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de su corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces está diciendo, cuando le preguntan a Jesús, es que unos dicen esto y otros dicen lo otro, dice, cuidado. Dice, por sus frutos los conoceréis. Tú no te vayas con la finta de cualquiera que venga y te enseñe una charola ahí de que es muy religioso. Dice, no. Dice, por sus frutos los conoceréis. Tal vez algunos de nosotros ha sido una amarga experiencia tener contacto con alguna persona así, ¿verdad? Y que nos lastimó de tal manera que ahora tenemos un mecanismo de defensa, de rechazo contra todas las cosas que tengan que ver con Dios, ¿verdad? No, es que yo ya estuve en eso que tú me estás invitando y a mí me fue mal, ¿verdad? O sea, a mí alguien me dijo y me hicieron esto. Y este tipo de cosas, ¿verdad? Que dice, sabemos mucha religión, muchas cosas de la Biblia, de Dios y todo, dice, pero por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y hay casos que ni vale la pena mencionar de muchos de ese tipo de cosas, pero al final del día nos habla del fruto. ¿Por qué es importante el fruto? Dice aquí, pues no se cosechan higos de las espinas. ¿Por qué es importante el fruto? Lo mencionamos al principio. Solamente hay dos tipos de semilla en el hombre, en la mujer, que producen fruto. La carnalidad y el espíritu. Y uno produce una cosa y otro produce otra cosa. Entonces cuando decimos, sí, mira, es que la Biblia dice que necesitas a Dios, necesitas acercarte a Dios y que esto y que el otro, y nomás te volteas y el puñal por la espalda. Dices, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, estamos hablando de terceras personas, pero ahí viene la cosa de decir, ¿y qué pasa conmigo? En primera persona. Yo soy pastor aquí de la iglesia y pregúntenle a mi esposa, ¿qué fruto doy? ¿Va? Ahí sí, para que vean, ahí sí sale la de veras. Por sus frutos los conoceréis. Porque está diciendo, el fruto que da, entendamos, el fruto que se da viene del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces de ahí viene ese fruto, del corazón. Y dice, el hombre de buen corazón, pues va a dar frutos buenos. Y el hombre de mal corazón va a dar frutos malos. No nos equivoquemos. Hay una parte en Proverbios que menciona, por poner un ejemplo, en Eclesiastés, que dice, hablando del avaro, del que le gusta la lana, que no se mide, que se brinca cercas con tal del dinero. No le importa dañar gente, no le importa hacer las cosas mal, infringir la ley por el dinero, porque es avaro. Y dice, no partas tu pan con el avaro. O sea, no se vayan a comer juntos. ¿Qué onda, compadre? No, echar unos taquitos, no me te invitamos a comer. Dice, no partas tu pan con él. Dice, porque te va a decir, come conmigo, compadre. Es más, yo pago. Dice, pero no te equivoques, es avaro en su corazón y siempre va a ser avaro.
O sea, trayéndolo al día de hoy, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, no le creas cuando te diga, vamos a hacer un negocio juntos, compadre. Yo sé que tú has sabido de mí que yo he fregado mucha gente en otros, pero a ti te voy a respetar, a ti te voy a cuidar, voy a honrar mi palabra contigo. Dice, no comas con él, te va a enredar y te va a hacer la labia y todo, te va a enredar. Dice, porque es avaro en su corazón y va a ser avaro, siempre lo va a hacer. Tiene que haber una semilla nueva, una semilla que produzca un fruto distinto, que esa es la semilla del Señor Jesucristo, su palabra, etcétera, etcétera. Entonces nos habla la palabra de que por sus frutos los van a conocer. Segundo, nos habla que vamos a producir frutos por medio de esa semilla. ¿Alguien recuerda una parábola donde el Señor Jesús le dicen, él enseña una parábola porque llegaron los discípulos y le dicen, oye, hay alguna gente que están diciendo cosas así, dice, ¿quieres que mandemos y oremos y le pidamos al Señor, manda fuego del cielo y que lo consuma toda la ciudad esta? Los discípulos de Jesús, los que cuando Jesús ya no está, los deja encargados de todo y son nuestros padres espirituales. Si algo tenemos de la palabra el día de hoy, de la Biblia el día de hoy, es a través de ellos. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, a través de ellos tenemos las escrituras del Nuevo Testamento. Y ellos le dicen, ¿qué onda, Señor? Tú nomás da la orden y yo los achicharro a todos aquí. ¿Tú quieres? Dime, ¿mando que caiga fuego del cielo para matar a todo este pueblo? Y dice que el Señor Jesús le da una parábola. Y les dice, mira, había una persona que había sembrado trigo en su terreno. Pero en la noche vino su enemigo y sembró cizaña. Y después, pero nadie se dio cuenta. Y entonces empezaron a crecer los dos juntos, el trigo y la cizaña. Y entonces alguien le dice a alguno de sus empleados que había venido su enemigo y había sembrado cizaña. Y le dicen, esa es la parábola que Jesús está dando por lo que le estaban diciendo los discípulos. Y les dice en la parábola Jesús. Y entonces los empleados le dicen, danos la orden de ir a quitar la cizaña. ¿Y se acuerdan qué es lo que dice la parábola? Dice, el dueño de la propiedad le dice, ahorita ya no es momento. Dice, porque en la etapa en que están, son igualitos el trigo y la cizaña. No puedes distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Dice, ya no hay manera de distinguirlos hasta que den fruto. Cuando salga la espiga, ahí sí va a decir, no hombre, pues este es cizaña, este es puro mugrero, este sí es trigo. Este no trae nada en el morral. Tiene apariencia de trigo, parece trigo, quiere hacerse trigo, pero no es trigo, es cizaña. Pero no hay manera que te des cuenta hasta que no saque el fruto. Y eso sucede muchas veces en los ámbitos religiosos. En los ámbitos religiosos, hay veces nosotros tenemos que esperarnos y a ver el fruto. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por eso está enseñando a los niños. Hay una semilla diferente que produce un fruto diferente. La semilla natural que traemos el hombre de nacimiento, el hombre y la mujer, produce pleitos, iras. ¿Cómo es posible unos hermanitos? Déjenme poner un ejemplo. Bueno, para que no se ofenda a nadie, voy a poner unas hermanitas como mis hijas. Unas cuatas que están bebitas a la misma edad. No digo que sean las cuatas, digo cuatas para que sean de la misma edad, en igualdad de circunstancias. Todo lo que han visto de sus papás ha sido amor, comprensión, y están del chongo agarradas entre ellas. Nadie les ha enseñado, no han visto a su papá agarrar de chongo a su mamá, no han visto a su mamá agarrar de las orejas a su papá, pero ellas lo hacen. ¿Quién se los enseñó? Es una semilla que traemos natural. Nuestra carnalidad es natural, nos peleamos. A un niño que nunca su mamá le dice, mijito, te voy a enseñar a decir mentiras. Cuando yo te pregunte, ¿ya comiste? Tú me vas a decir sí, aunque no hayas comido. Ni una mamá le enseña eso a su niño. Pero le dices, ya vamos a comer, ¿ya comiste? O ya comiste. Dice, sí, ya comí, y no es cierto. ¿O comiste un dulce? No, mamá. Y así chorreado, sí, o la lengua azul de la paleta azul. No, mamá. ¿Quién lo enseñó a echar mentiras? Ahí en Gálatas dice, el fruto
O las obras de la carne es mentira, es pleitos, es ira, contiendas, disensiones, divisiones, borracheras, herejías y cosas semejantes a esas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales los amonesto. Si tarjeta amarilla, ya están avisados. Acumulación de tarjetas, no juegan el siguiente partido. O en el mismo juego, doble tarjeta amarilla es roja. Porque eso es lo que traemos. Y eso es lo que produce eso. Por eso dice, pero el fruto del Espíritu es distinto. El fruto del Espíritu es otra semilla. Es una semilla distinta. Es el trigo y la cizaña. Se quiere parecer. Quiere portarse bien de repente. De repente le entra la tristeza o algo porque su mamá está enojada o su mamá está triste. Y le dice, ¿qué te pasa, mamá? Es que estoy muy triste porque no me haces caso. Y le entra la culpabilidad al niño, le entra lo que tú quieras y se porta bien como por 15 segundos. Y los más culpables, que se sienten más culpables por unos 5 minutos. Pero es una semilla que produce un fruto distinto. Entonces, la semilla del Espíritu. Entonces, vamos a buscar un pasaje que está en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11. Dice, y esto pido en oración. El que está escribiendo es el apóstol Pablo y le está diciendo a los que les está escribiendo, dice, esto es lo que oro por ustedes, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, por gente como nosotros, y está escribiendo y le dice, yo estoy orando por ustedes, para que sean irreprensibles, dice ahí, para que vuestro amor abunde aún más y más, que aprueben lo mejor para que sean irreprensibles, dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Esa es la semilla distinta. Dice, frutos que son por medio de Jesucristo. Esa es la semilla que produce este fruto distinto. La religión no produce ese fruto. Las buenas acciones no producen ese fruto. La buena educación no produce ese fruto, porque yo conozco gente que es muy educada, polite diríamos en inglés, ¿verdad? Muy educada, pero son bien desgraciadísimos. Semos, dijo aquel, ¿verdad? Dice, frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Él es la semilla. Por eso todo lo que se les enseñó a sus niños es llevarlos a Cristo. Cristo es la semilla. Cristo a través de Él se producen estos frutos, el fruto del Espíritu, llevarlos a Cristo, caminarlos a Cristo. Déjenme leerles cómo viene ahí en la traducción, Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje, Filipenses 1, del 9 al 11. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Fíjate cómo lo escribe aquí. Quiero que entiendan lo que realmente importa. No se distraigan. Hay cosas que no son importantes y nos distraen. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Nos ha tocado en la casa que nos peleamos por alguna soncera y estamos tan peleados y agarrados de los cornamentas ganchadas ahí y estamos bien enojados y luego ya cuando con otra persona le estamos platicando, no hombre, es que estoy bien enojado, bien enchilado, pero pues ¿qué pasó? Y ya cuando lo empiezas a platicar dices tú, ay, tan bruto, hasta me da pena decirle por qué estoy enojado. Ya cuando uno empieza a platicar, ¿verdad? O como sale en películas, porque en la vida real no sale, ¿verdad? Pues ya ni sé por qué, pero me acuerdo que estoy bien enchilado.
Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y aquí nos dice, esos frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas. Es ese fruto, es una semilla distinta que produce un fruto distinto. El mismo Señor Jesús platica una historia, bueno, no es una historia, él se está comparando a sí mismo, y muchos lo hemos oído. Dice, yo soy la vid, perdón, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, son los pámpanos. Dice, el que está separado de mí no puede dar fruto. Y si alguien sabe cómo opera eso de la vid, la planta que produce las uvas, son injertos y se van haciendo, tienen un tronco general, un tronco central que es en algunos viñedos en California o en México, en Baja California Norte, en toda la franja vitivinícola, ¿cómo? Sí, ¿verdad? Dije bien, muy bien. Y dicen que se trajeron plantas de Francia, de la región de allá se las trajeron, las cuidaron y empezaron a crecer y tienen un tronco, no sé, tal vez el tronco central es de 2 metros de diámetro y de ahí empiezan a salir ramas y no sé si han visto en la carretera alguna vez los viñedos que se ven tiras larguísimas y tienen palitos y alambres y como si fueran cercas y los surcos y cercas y una aquí y otra acá y otra acá y otra acá y otra acá. Y todo viene de ese tronco central. Y sale la ramita de ahí, va creciendo, creciendo y se hacen líneas larguísimas y luego al lado otra y al lado otra y todos están produciendo la uva, pero todos están conectados al mismo árbol central. Entonces Jesús dice, explicando este misterio, dice, ¿cómo les explico que yo soy la semilla que produce este fruto? ¿Cómo les explico que no la pueden producir mediante otra cosa? ¿Cómo explicar eso? Dice, ya sé. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. En el momento en que esa rama, aunque esté larguísima, si alguna les ha pasado por la carretera Torreón y todo eso que está por ahí, que se ven los plantíos de las uvas, se ven largas las tiras que están ahí, si en algún momento se troza eso, aunque tenga una rama larguísima, y que la historia de su vida es que haya producido muchas uvas durante su vida, en el momento en que se desconectó, ya no puede producir nada. Entonces dice Jesús, yo soy la semilla, yo soy el tronco central, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, el fruto que ustedes dan no lo produce la rama, lo produce la vid, y a través de la rama se genera el fruto que hace la vid. Por eso dice, frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Ese fruto no son de nuestras buenas obras, es de una semilla distinta. Jesucristo en nosotros, a través de nosotros, se produce esa semilla. Entonces vamos a leer ese pasaje nada más para que no sea platicado. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Juan 15, del 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquí la clave no es que no lleva fruto. Dice que en mí no lleva fruto. A veces pensamos, no es que hay que llevar fruto, por sí, pero ¿fruto de dónde? Dice, todo que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En otra traducción dice, lo podará
y lo purificará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces son semillas distintas que producen frutos distintos. Entonces dice Jesús, estos frutos, dice, solamente es el que permanece en mí, el que está en mí y el que permanece en mí. Dice el 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto, este es muy importante, esta es la clave del mensaje de hoy y del campamento para sus hijos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, a veces pensamos que darle gloria a Dios es con el activismo, y está diciendo, así, en esto es glorificado mi Padre. Yo creo que todos los cristianos, en mayor o menor grado, dependiendo nuestra madurez en el Señor, tenemos claro que nuestro objetivo final, nuestra meta óptima, sobre la cual fundamento edificamos todo, es decir, quiero que Dios sea glorificado. Y dice, en esto es glorificado mi Padre. Jesús nos está diciendo, esto es lo que glorifica a mi Padre, que llevemos mucho fruto. Que llevemos fruto. Vuelvo a preguntar, ¿cuál fruto? ¿Cuál fruto? Yo te diría, y no me lo tomen a mal, ¿verdad? Estamos extremadamente agradecidos con el Señor, con todos los que estamos sirviendo. Pero yo te diría, ¿cuál fruto? Olvídate de dar fruto en la iglesia y empieza a dar fruto en tu casa. Empieza a dar fruto ahí con tu esposa, con tu esposo. Empieza a dar fruto con tus hijos, con tus vecinos que con su carro te lo estacionan y te tapan la cochera, ¿verdad? Sales en la mañana y está, no sé, 6 pulgadas metido en el driveway de la casa, y sales así con qué café ni qué nada. Eso es más cafeína que nada. Sales enchilado a dar fruto, porque es una semilla distinta, y ese fruto no se da en la iglesia, ese fruto se da en la vida. En la iglesia también, pero es en todos lados, porque ahora tenemos una semilla distinta. ¿Por qué digo que en todos lados? Porque Jesús dice, el apóstol Pablo, perdón, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, está diciendo, lo que Él es, la médula de su ser, the core en inglés, la médula de lo que Él es ahora, su existencia, lo que Él ahora es, ya no es lo que era antes. Ahora en Cristo es una nueva creación. Y como nueva creación, produce un fruto distinto de su nueva creación. Decíamos la semana pasada, ¿por qué un gusano se arrastra en el suelo? Porque es gusano. Es lo que es un gusano. No se va a poner a brincar, no se va a poner a volar. Es un gusano, y porque es gusano, se arrastra en el suelo. Pero una mariposa, ¿por qué vuela? Pues porque es mariposa. ¿Por qué no se arrastra en el suelo? Porque puede volar. ¿Por qué? Porque es lo que es. Y entonces está diciendo, en Cristo, si alguno está en Cristo, si alguno tiene ya esa semilla, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Una de las cosas que nos dice el Señor Jesús, le dice a los discípulos, está hablando de que cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame para que sean mis discípulos. Y entonces le dice, miren, déjenme les explico otra vez con algo que puedan entender. Y se va otra vez a la semilla. Y dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto.
Déjenme explicarles eso un poquito. Cuando todavía la semilla está viva, quiere decir que tiene humedad todavía. Por ejemplo, una planta de maíz. Una planta de maíz ya está para piscar y van y pescan el maíz. Y lo agarran como que los elotes que queremos comprar en la feria, ¿verdad? Que le pongan así chilito. Feria de Reynosa, porque aquí no hay de eso, o sea, con el chile de Reynosa. Mayonesa y chile y todo eso, dices, escójalo, marchante. Y dices, quiero uno tiernito, ¿eh? Porque no quieres una mazorcona dura así que parezcan piedras cada una de esas, ¿eh? Dices, ay, bien rico, así tiernito, de ese elote blanco, calientito así, con un chorro de hambre aparte. Párale, ¿verdad? Perdón. Y lo queremos así, entonces mientras esté así suave, mientras así, si ese elote así como está, lo desgranas y lo siembras en la tierra, esos granos los siembras en la tierra, solamente se van a hacer hongos, se va a pudrir y va a empezar a oler mal. Porque ese grano, mientras esté vivo, no se ha transformado en semilla. Necesita secarse al 100%. Decía cuando nosotros que tuvimos rancho, cuando teníamos que ir a comprar semilla y a veces, bueno, la semilla que compras de maíz y todo eso ya viene con subsidios de gobierno y todo eso, y vienen de las plantas que producen la semilla ya encostalada y de todo. Pero hay ciertas plantas que lo compras que la misma gente pisca su propia semilla y luego la vende, in-house, ¿verdad? Una planta que eso para el ganado, para el zacate, es el zacate bófel. Entonces tienen sus pastas de zacate bófel y cuando llega el momento de espigar la semilla, mandan sus trabajadores, porque tiene que ser a mano, y la piscan esa semilla y luego la venden. Pero el precio de la semilla es directamente proporcional al porcentaje de humedad que tiene. Si la semilla está todavía húmeda, no vale nada, no la puede vender. Si la piscó cuando todavía estaba húmeda, pierde el precio. Y luego, ok, ya la piscó y tiene poca humedad, es decir, tienes que meterlas en unas bodegas, así con estos calores aquí del norte de México, del sur de Texas, tienes que meterlos en unas bodegas y que se seque hasta que se seque. Y entonces si llegamos y agarramos unos costalones de este tamaño, decían, ahora le súbanlas a la camioneta, y llegabas tú y, a ver, entre 4 vamos a agarrar, y así, no, con una mano los levantas el costal de semilla bófel, ¿eh? Ya está seca, no pesa nada. Ya se murió la semilla y es así, la avientas y nomás le cae agüita y produce una planta que da una espiga y que da más semilla. Entonces Jesús les dice, ¿cómo les explico eso de tomar su cruz, negarse a sí mismos cada día y ser mi discípulo? Y dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Dice, pero si muere, cuando cae en tierra, si muere, da mucho fruto, va a producir un chorro de fruto. Y vamos a buscarlo para que no me crean a mí, está en Juan 12, 24. Y ya vamos a empezar a concluir. Juan 12, 24 y 26. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego la explica el Señor Jesús. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué podemos concluir con todo este campo, con este mensaje de hoy? ¿Qué podemos concluir? Bueno, que hay una semilla distinta y hay un fruto distinto. Cada semilla produce fruto según su especie. La semilla de manzana produce manzanas, la semilla de ciruelos produce ciruelos, la semilla de duraznos produce duraznos. No podemos esperar, como leímos ahorita que decía Jesús, decir, no se producen higos en los espinos. Si tú dices, traigo hambre, tengo ganas de un higo. Me acuerdo, platicaba una señora que decían, yo me acuerdo que tu papá, me decía, yo me acuerdo un señor decía, yo me acuerdo que tu papá, éramos vecinos y se brincaba la barda de la casa, porque teníamos una higuera que da unos higos bien dulces, bien ricos, y cuando decíamos, ay, anda Pepe, se llevó los higos. Dice,
no sé si alguna vez te ha tocado probar los higos así jugosos, dulces y todo eso. Y entonces andas así con sed, quieres algo dulce y te presentan un higo así de aquellos, de foto. Y entonces dice, si andas buscando eso, dice Jesús, no lo vas a ir a buscar a las espinas. No te vas a ir a un chaparro prieto, no te vas a ir a un huizache a buscar un higo. Dice, el higo no se pisca de las espinas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Necesitamos esa semilla. Necesitamos esa semilla porque no la traemos de fábrica. Esa semilla hay que recibirla. Jesús, cuando estaba aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, está escribiendo el apóstol Juan y dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, aquel verbo que estaba desde la creación, que todas las cosas por él existen, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Lo pudimos tocar y palpar, hablamos con él, habitó entre nosotros, vimos su gloria, nos vino a enseñar la gloria del Padre. Y dice, y los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una semilla distinta que no la traemos de fábrica. Es decir, es que yo soy cristiano desde chiquito, de nacimiento yo soy cristiano. Pues no lo traemos de fábrica, no lo traemos de fábrica. Hay que recibir esa nueva semilla y produce un fruto distinto. Una de las cosas que nos promete el Señor para cuando recibimos esa semilla y dice, yo les prometo que yo les voy a mandar sobre esa semilla la lluvia temprana y la lluvia tardía para que dé fruto. ¿Se acuerdan que les platiqué que en el rancho si no caía esa lluvia se hacía una costra y no podían hacer la plantita? Bueno, el Señor dice, sobre esa semilla yo les hago una promesa. Yo les voy a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, Dios nos provee la semilla, que es su Hijo Jesús. Y Él nos promete la lluvia para que esa semilla siempre esté dando fruto, que es su Espíritu Santo. Nosotros simplemente tenemos que agradecer, recibirlo y decir, aquí estoy, Señor. Y empezar a dar pasos, como decíamos, si el grano no cae en tierra y muere, no da fruto. Si tú quieres empezar a dar fruto del Señor, como esposo o como esposa, lo primero que tienes que hacer es morir a todas las mañas que traemos de antes, a todas las maneras, a todas las costumbres, a todo decir morir. Yo antes, o algunas hasta en estos días, yo soy así y así soy, y así me voy a morir, así me conociste, así te cataste conmigo y así te aguantas. ¿Alguien ha pensado eso? No levanten la mano porque no quiero tragedias, que me echen la culpa a mí de tragedias en casa. Pero dice, ese grano quiere dar fruto, si tú quieres dar fruto, si tú quieres ver a tus hijos dando ese fruto, una de las cosas que tienes que hacer es, hay que morir para poder dar fruto. Eso está diciendo Jesús, la multiplicación de esto depende de que cada grano decida morir para que ya él deje de producir su fruto que trae de fábrica y ahora el nuevo fruto, que es de la semilla nueva, empiece a dar fruto a través de su vida. Y es muy interesante. Así como hablamos de cosas difíciles, también les puedo preguntar, ¿conoce alguna persona que desde que se acercó a Cristo ha cambiado su vida? ¿Conoce alguna persona que desde que se acercó a Cristo empezó a dar un fruto distinto? Empezó a cambiar. De ser un ratero ya no es ratero, de ser un grosero ya no es grosero, de ser un pervertido ya no, de ser un mal hablado ya no, de ser mentiroso ya no, de ser pleitero de por todo se agarra ya no, de que todo se ofende ahora ya no. ¿Conocemos a alguien así? Pues es precisamente lo que estamos hablando, un fruto distinto. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? El Señor nos está diciendo, la semilla es Jesús y yo te prometo que sobre esa semilla voy a derramar lluvia temprana y tardía para que siempre des fruto. Hablamos de su palabra, que dice su palabra es como los ríos, que si tú te siembras y agarras
si agarras tu nutrición de la palabra de Dios, aunque venga el calor y aunque venga la sequía, no te vas a fatigar y no vas a dejar de dar fruto. Una de las cosas que nos pasan muchas veces es la fatiga. Con este calor, por ejemplo, el que le tocó estar estos días afuera, cuando estaban los niños aquí en el calorón y que les tocaba hacer su hora de deportes, les decía a las muchachas, pónganse de este lado aquí del jardín donde está la sombrita. Y les decían, niños, pónganse de este lado. Y todas las niñas, típicamente, ¿verdad? Las niñas bien obedientes, sí, de este lado, y corrían así más. Y todos los huercos desatados en el sol, así chorreados, pelos parados así del sudor y todo, y colorados, y vente a tomar agua. No, quiero seguir jugando, y hay tercos así. Son diferentes. Dios nos hizo diferentes a los niños y a las niñas. Pero los veíamos después de su hora de deportes, los que habían estado en la sombrita a la hora de su clase, pues seguían. Y los que habían estado en el sol, así, estoy bien cansado, no me quiero mover. Se fatiga, ¿verdad? Dice, la sequía y el calor no te fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces vamos a terminar, muchachos, si quieren pasar, pásenle, vamos a terminar, vamos a concluir. Y yo quisiera terminar haciendo una invitación a orar para decirle al Señor, Señor, en esta mañana yo quiero recibir esa semilla. Quiero recibir esa semilla. Esa nueva semilla que es Jesús, yo la quiero recibir. Con lo que hemos estado viendo aquí, si hemos sido asistentes a la iglesia o asistentes a una religión y nos estamos dando cuenta de decir, pues no, el fruto me desmiente, ¿verdad? El fruto de mi religión me desmiente, me está evidenciando el fruto. Dice, bueno, entonces ya estamos ubicando, decir, es que el problema es la semilla. No es la rama nunca va a dejar de ser rama. La rama nunca va a dejar de ser rama. Lo que cambia es la semilla. Y por ende, produce un fruto distinto. Les platiqué en una ocasión en casa de mi esposa, donde era de soltera, que iba yo a checar tarjeta ahí cuando estábamos de novios. Tenían un durazno. Que se le doblaban así las hojas hasta el tronco de duraznos. Y en una ocasión, estaba yo viendo ahí y decía, es que, a ver, tengo un conflicto mental, no puede ser, porque en el mismo durazno, de la misma rama, en el mismo árbol tenía una rama así que se le volteaba así de duraznos y al lado tenía otra rama que se le volteaba así de ciruelos. Uno de duraznos así entre verdecitos y rojitos que estaban ahí y el otro colorado de ciruelos. Y yo, caray, a ver, ¿qué está pasando? No podía entender. No, pues resultó que de chiquillos jugando en una rama que estaba saliendo le habían metido un hueso de ciruelo ahí y se encarnó y agarró la vida y salió una rama de ese hueso de ciruela y del mismo árbol veías tú el árbol así, tenían ramas de durazno y una rama de ciruela y decís tú, ¿qué onda? Este es un Frankenstein, un híbrido, ¿verdad? Un híbrido ahí muy raro, ¿verdad? Entonces la rama es rama. Lo que hace que cambie el fruto es la semilla. En este caso era el hueso, esa es la semilla. La semilla es la que hace la diferencia. Jesús es la semilla. Él es la vid, nosotros las ramas. Entonces vamos a orar. Yo quisiera terminar haciendo esa oración para decir, Señor Jesús, yo quiero que tú seas esa semilla en mi vida. Y si ese es tu deseo, te voy a pedir que ahí donde estás, ponte de pie en tu lugar y vamos a hacer una oración juntos. ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana, en esta tarde? ¿Alguien más? Si yo quiero empezar a dar fruto de esa semilla. Y una de las cosas que quiero dejar bien claro que Dios promete es, yo te prometo, se los voy a leer porque no lo leímos, me lo brinqué, perdón, se los voy a leer, es en Joel, capítulo 2, versículo 21, el 22 y el 23. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Perdón, ya me confundí con otro.
El 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Está diciendo, no te preocupes, hijos de Sión, no te preocupes, alégrate, porque Dios te está prometiendo que te va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía para que des fruto, mucho fruto. Entonces vamos a orar, y te voy a pedir que ahí en tu lugar, si quieres repetir conmigo esta oración, no tienen que ser mis palabras, es simplemente para una guía, y te voy a pedir que lo repitas en voz alta. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón, te lo presento como tierra buena, tierra lista para recibir la semilla. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Ven a mi vida, Señor. Empieza a producir frutos que son a través de ti en mi vida, en mi casa, en mi trabajo. Yo te entrego mi vida, te cedo mi vida para que dé fruto para ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Y por último quisiera hacer una oración para aquellos que ya en algún tiempo tomamos esa decisión y le dijimos, Señor, ven, yo quiero que tú seas esa semilla, pero como que no estamos dando fruto. Dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Como que ya traigo la semilla, pero esta rama no quiere dejar de ser mezquite, no quiere dejar de producir maguacatas, ¿no? Y en esta mañana decirle, Señor, te cedo todo, me hago a un lado, y Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, que empiece a producir. Lo vimos, el fruto del Espíritu, no el fruto de la religión, no el fruto de las buenas acciones, no el fruto de la amabilidad, el fruto del Espíritu es ese. Entonces vamos a orar, vamos a entonar ese canto, están tocando los muchachos, de Dios manda lluvia. Y si tú quieres que Dios te mande esa lluvia, y orar al final, mientras lo estamos entonando, ponte de pie en tu lugar y vamos a orar al final. Dios manda lluvia, manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, visita mi vida,
Gracias, Señor, porque tú prometes que tú vas a derramar sobre esta semilla la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bendito Señor, en esta mañana queremos entregarnos completamente a ti, Señor. Que se cumple en nuestras vidas el dar fruto abundante para tu gloria. Y Señor, queremos que cada vez, como dijo Juan el Bautista, que cada día yo mengüe y Él crezca. Que cada día sea menos yo y sea más Jesús en mí. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, bendito Señor. Termino con esto. Dice el Evangelio de Juan 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.